Un cordial saludo, chicos, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a abordar el subsistema de pensiones. Muy bien, lo primero que tenemos que decir entonces es que el subsistema de pensiones hace parte de la conformación del sistema de seguridad social en Colombia. Ahora, dentro de las características del subsistema encontramos en primer lugar los afiliados obligatorios, quienes por ley tienen que cotizar al subsistema de pensiones. Dentro de ese grupo de personas entonces encontramos a los servidores públicos, es decir, personas que tienen una vinculación con el Estado. Encontramos a los trabajadores que tienen una vinculación laboral, bien sea con una empresa privada o con el Estado en calidad de trabajadores oficiales que están regidos por el Código Sustantivo del Trabajo. Encontramos también a los trabajadores independientes que si bien tienen la carga prestacional en cabeza de ellos, deben de cotizar entonces al subsistema de pensiones por la totalidad del porcentaje con el que se cotiza, ¿verdad? Y también encontramos en esa lista a aquellos colombianos residentes en el exterior, pero que están regidos en su contrato laboral por la legislación colombiana. Muy bien. ¿En qué nos basamos para hacer las cotizaciones? Entonces, la cotización al subsistema de pensiones es sobre el 16%. El 16% es una contribución dividida entre el empleador y el trabajador. Eso quiere decir que el empleador asume el 12% de la cotización y el trabajador asume el 4%. Y ustedes se preguntarán, venga, pero yo nunca he escuchado que le digan a uno, pague ese 4%. No es necesario. Cuando hay una vinculación por derecha al trabajador, le descuentan de su nómina este porcentaje que le corresponde por la contribución al subsistema. Muy bien. En Colombia, la gente se puede pensionar mínimo, valga la redundancia, por el salario mínimo. Es decir, en Colombia no existe una pensión por debajo del salario mínimo. Y eso es súper importante que lo tengamos claro, porque ustedes van a escuchar personas que le dicen a uno, venga, y yo no me puedo pensionar con media pensión, yo no tengo acceso solo a una partecita de la pensión. Y su respuesta va a ser, en Colombia usted solo se puede pensionar mínimo con el salario mínimo. Entonces a usted no le pueden decir que lo van a pensionar con la mitad del salario mínimo. No, ya sabemos que lo mínimo es el salario mínimo, valga la redundancia. En cuarto lugar, es muy común hablar cuando estamos en el tema de pensiones de la historia laboral o también lo llaman en los fondos privados reporte de semanas o reporte de cotizaciones, también lo he escuchado en algunos fondos privados. ¿Qué es eso de la historia laboral, de reporte de semanas? Miren, es ese documento que se los envía la administradora de pensiones cada tanto tiempo, donde se ven reflejadas las cotizaciones que se ha hecho durante la vida laboral. Entonces, en esa historia laboral va a aparecer con qué empresa se cotizó del año 2000 al 2005, con qué salario, si se dieron novedades, por ejemplo, si ese trabajador salió a una licencia, eso aparece dentro del reporte de semanas o de la historia laboral. Entonces es como el documento que relaciona toda la vida laboral que ha tenido el afiliado. ¿Listo? Muy bien. En Colombia existen dos regímenes de pensiones. Ojo, en Colombia existen dos regímenes de pensiones. El régimen de prima media, también llamado RPM, sería como su sigla, y el régimen de ahorro individual, también denominado RAIS. Régimen de prima media o régimen de ahorro individual. El régimen de prima media es administrado solamente por Colpensiones y Colpensiones le pertenece al Estado. Quiere decir que el régimen de prima media es como el régimen del Estado, también lo dicen el régimen público, y que solo tiene un administrador. Por el contrario, el RAIS, digamos que pertenece a los fondos privados y que en este momento existen varios fondos. En este momento tenemos a All Mutual, a Porvenir, a Protección
Y a Colfondos, ojo, Colfondos, no Colpensiones, porque es muy común encontrar que las personas confunden Colfondos con Colpensiones. Y ahí no nos estamos equivocando solamente de fondo, sino que nos estamos confundiendo de régimen, que es más delicado aún, ¿verdad? Entonces, vuelvo y les repito. Dentro del subsistema de pensiones contamos con dos regímenes, el régimen de prima media y el régimen de ahorro individual. El régimen de prima media, administrado por la administradora Colpensiones, y el régimen de ahorro individual, administrado por los fondos privados, que actualmente solo tenemos 4, Protección, Porvenir, Old Mutual y Colfondos. ¿Cuáles son las diferencias entre ambos regímenes? Yo les adjunté un videito donde ustedes pueden revisar cuáles son las diferencias, ¿cierto? Vamos a estudiar, nos vamos a adentrar en el tema de régimen de prima media. Régimen de prima media. ¿Cuáles son las características de la persona que está afiliada a Colpensiones, verdad? Porque ya sabemos que esa es la administradora que maneja el régimen. Miren, antes de explicarles cómo funciona el régimen de prima media, es muy importante que tengan en cuenta que las diferencias que hay entre el régimen de prima media y el RAIS solo radican en la pensión de vejez. Solo radican en la pensión de vejez. Porque entonces el subsistema de pensiones atiende las contingencias relacionadas con pensión de vejez, pensión de invalidez y pensión por muerte. Las diferencias entre régimen de prima media y régimen de ahorro individual radican en la pensión de vejez. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que en el régimen, que en la pensión por invalidez y en la pensión por muerte no hay diferencias entre regímenes. No existen diferencias. ¿Cómo funciona entonces la pensión de vejez en el régimen de prima media? Vuelvo y les recuerdo que ya está el video ahí, ustedes lo tienen en la plataforma montado, espero que ya lo hayan visto sobre las diferencias entre uno y otro. ¿Cuáles son las diferencias fundamentales? Vámonos entonces a estudiar el régimen de prima media, pensión de vejez. Entonces miren muchachos, ¿en qué consiste ese régimen de prima media en cuanto a la pensión de vejez? En la pensión de vejez, por el régimen de prima media, les estoy repitiendo mucho, pero es para que ustedes se vayan familiarizando con los términos, encontramos que para poderse pensionar, las personas que cotizan a Colpensiones deben de cumplir 2 requisitos. Óigase bien, los 2. No es que yo cumplí uno y el otro me falta, no. Solo para poderse pensionar en Colombia tiene que cumplir con los 2 requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? En primer lugar, la edad. En primer lugar, la edad. Para poderse pensionar en Colombia, los hombres tienen que tener 62 años de edad. 62 años de edad. Y las mujeres, para poderse pensionar por régimen de prima media, deben de tener 57 años de edad. Primer requisito, la edad. Esa persona tiene que tener, si es hombre, 62 o si es mujer, 57. En segundo lugar, ¿cuál es el segundo requisito? El segundo requisito son las semanas cotizadas. Semanas cotizadas. Lo que se exige en el régimen de prima media para poderse pensionar son 1.300 semanas cotizadas. Para que ustedes entiendan un poquito mejor a cuánto equivalen 1.300 semanas, yo les voy a convertir eso en años. Para poderse pensionar en el régimen de prima media administrado por Colpensiones, la persona tiene que cumplir, además de la edad, 26 años de servicio, 26 años de cotización al subsistema de pensiones. Para que tengan como una idea de cuánto suma en un año de cotización, en Colpensiones es más o menos 50 semanas, es decir, un año
trabajado son más o menos 50 semanas, en el fondo privado ellos lo suman como de 52 semanas, pero pues la diferencia no es mucha, ¿cierto? Y lo que equivale al mes, la cotización son más o menos 4 semanas, ¿cierto? Entonces, si ustedes me dicen a mí, profe, ¿yo cómo hago para saber entonces cuánto cotizo por mes? Más o menos por mes usted cotiza 4 semanas, un poquito más. ¿Cuánto cotizo por año? Más o menos 50 semanas, un poquito más. ¿Cuánto necesito para pensionarme? Ya sabe, 1.300 semanas que traducidas en años son 26. Hasta aquí vamos claros. Muy bien. Requisitos, edad y semanas. Bueno, yo ya les dije que vieran el videíto, o que me imagino que ya lo vieron, de la diferencia entre el RPM y el RAIS. Pero aquí como cuñita, les recuerdo que a diferencia de lo que se exige en este régimen, en el RAIS no se preocupan ni por edad ni por semanas, sino por tener capital acumulado. Capital acumulado. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que si la persona tiene una plática X ahorrada, va a poder pensar en la opción de pensionarse, bien sea de manera vitalicia o no de manera vitalicia, ¿cierto? No importa. Pero esa es digamos, la diferencia principal entre el régimen de prima media y el régimen de ahorro individual. Que en el RAIS estamos hablando de capital acumulado. En el RPM estamos hablando de semanas cotizadas y de edad, ¿cierto? Recuerden que en el RPM se exigen los dos requisitos para que la persona se pueda pensionar. Muchachos, ¿cómo sé yo con qué porcentaje me voy a pensionar en el RPM? ¿Cuál va a ser mi liquidación? Entonces eso es lo que nosotros denominamos IBL, que es diferente a IBC. ¿Cuál es la diferencia entre IBL y IBC? El IBC son los valores que a usted le toman mensualmente y que son constitutivos de salario para la cotización por pensión, por salud y por riesgos laborales. Entonces, de acuerdo a su salario, va a ser su cotización mensual. Va a ser su cotización mensual. El IBL, muchachos, es el ingreso base de liquidación. Este ingreso base de cotización y este ingreso base de liquidación. ¿Y a qué hace alusión el IBL? El IBL, por el contrario, hace alusión, valga la redundancia, a la liquidación de la pensión. A la liquidación de la pensión. Muchachos, en el RPM, lo que tienen en cuenta para liquidar la pensión de una persona son los últimos 10 años cotizados. Últimos 10 años cotizados. No hay afiliación, muchachos, es distinto. Es distinto que yo diga, yo llevo 10 años afiliado al sistema, a que yo diga, yo llevo 10 años cotizando en el sistema. ¿Por qué? Porque efectivamente, si yo me afilio hoy a la administradora de pensiones, a partir de hoy empieza a contar mi afiliación. Pero si yo en 2 años renuncio a mi trabajo porque decidí darme un año sabático, me voy a ir de viaje, ¿cierto? Y no cotizo al sistema, yo sigo afiliada a la administradora y al régimen al que pertenezco. Yo sigo siendo afiliada, pero no estoy cotizando. Quiere decir que en la historia laboral, que fue lo que les expliqué ahorita que era, aparecen esas cotizaciones en cero. Profe, ¿y entonces no quedo yo desafiliado? ¿No me sacan? No, usted sigue perteneciendo al subsistema de pensiones, pero ese año sabático que usted se va a dar, pues efectivamente no le va a reportar semanas cotizadas. Aquí no pasa como en salud, muchachos, que si uno deja de cotizar al sistema de salud al mes, queda sin servicio, ¿cierto? Queda bloqueado porque es que usted no está pagando. Aquí no. Aquí, si usted no cotiza, entonces las cotizaciones le aparecen en cero. Quiere decir entonces, muchachos, que el ingreso base de cotización se va a tomar sobre los últimos 10 años. Y va a ser máximo hasta el 80% de su salario. Hasta el 80% de su salario. Muchachos,
tienen que tener muy claro lo siguiente. Primero, en Colombia no hay pensión del 100%. Repito, en Colombia no hay pensión del 100%. Y no hay una pensión por debajo del salario mínimo. No hay una pensión por debajo del salario mínimo. Quiere decir entonces que la persona, cuando se va a pensionar y le van a sacar su ingreso base de liquidación, ya sabemos que va máximo hasta el 80%. ¿De qué? De su ingreso base de cotización, es decir, del salario de los últimos 10 años de vengado, ¿verdad? Profe, pero es que mi salario todos los años fue distinto. Se saca un promedio de su salario de los últimos 10 años. Muy bien, ya tenemos claro el IBL, ya tenemos claro el IBC, que es muy importante. ¿Qué más les digo de la pensión de vejez? Miren, hay personas que se le acercan a uno y le dicen, vea doctora, ¿sabe qué? Ustedes dicen, ustedes pues los que estudian la seguridad social, que uno tiene que cotizar 1.300 semanas y que ya con eso queda pensionado. Pero resulta que yo no coticé 1.300, sino que coticé 1.600. ¿Por qué, doctora? Porque yo me demoré un poquito para llegar a la edad. Y como exigen los dos requisitos, entonces la respuesta, la pregunta que le hacen a uno es, entonces con esas 300 semanitas de más, ¿cómo vamos a negociar ahí? ¿Qué vamos a hacer con esas 300 semanitas? ¿Usted cuánto me va a dar por eso? La respuesta es, por esas semanas de más no se da más plata, ni se recibe un bono con algún beneficio especial, no. Cuando una persona cotiza más de esas 1.300 semanas, entonces esas semanas de más se van a ver reflejadas en este porcentaje que le dan a la persona. Quiere decir que entre más semanas tenga cotizadas la persona, más se va a aproximar a este techo que ya sabemos que es del 80%. Muchachos, ¿cuánto tienen las administradoras de pensiones para dar respuesta sobre la solicitud de la pensión? Las administradoras cuentan con 4 meses para estudiar su solicitud. Y hay algo que es importante que tengamos en cuenta y es con respecto a los servidores públicos. Cuando los servidores públicos están trabajando para el Estado y solicitan la pensión, por norma, muchachos, ojo, por norma, ese servidor público no puede seguir trabajando para el Estado. Entonces, hace la solicitud de la pensión y la administradora le contesta, Heriberto, usted quedó pensionado. Esa persona no va a empezar a recibir pensión, no va a ser ingresado a nómina de pensionados hasta tanto no se retire de trabajar con el Estado. Profe, ¿y eso por qué? Porque por norma está prohibido que esa persona reciba 2 conceptos del mismo erario público. ¿Que esto es discutible? Sí. ¿Que no tiene como mucho sentido? También. Pero eso es lo que existe en este momento y ya vamos a tener claro que los servidores públicos, si están vinculados a una entidad del Estado todavía, si están trabajando, porque si no están trabajando no van a tener ese problema, se van a tener que desvincular de esa entidad para poder recibir la pensión. Cuando yo me refiero a desvincular, me refiero a que esa persona esté vinculada con el Estado. Si es un contratista, claramente no se tiene que desvincular porque no hay una relación laboral, hay una relación civil. Entonces, usted me puede preguntar, profe, ¿y yo qué opciones entonces le doy a ese señor que está trabajando para el Estado, pero que está muy contento y no quiere pues como perder su posibilidad de seguir trabajando con el Estado y a su vez quiere recibir la pensión? La posibilidad entonces es que esa persona se desvincule, ¿cierto? Y se vincule mediante un contrato de prestación de servicios, quede como contratista, pero vinculado por una relación reglamentaria o por una relación laboral no es posible si la persona quedó pensionada. Por eso las administradoras supeditan el pago de la pensión a este servidor público hasta tanto la persona se retire de esa entidad con la que está trabajando, hasta tanto presente la renuncia. Muy bien, esto por el lado de la pensión de vejez. Vámonos, muchachos, al tema de la pensión por muerte. Muchachos, para que una persona se pueda
pensionar cuando tiene algún familiar que ya está pensionado, efectivamente lo que necesita es que haya un causante. Profe, ¿qué es eso de causante? Lo voy a decir en palabras coloquiales, no en palabras técnicas, para que ustedes me lo entiendan. Muchachos, para que se pueda dar una pensión por muerte, tiene que existir un muertito. Un muertito, ¿cierto? Entonces, ojo muchachos, que en Colombia, en pensión por muerte, se puede hablar de pensión de sobrevivientes, y de sustitución pensional. Esto se los voy a poner con otro color porque quiero hacer la diferenciación. Sustitución pensional. Ojo pues muchachos, una cosa es la pensión de sobrevivientes y otra la sustitución pensional. De sobra. Muchachos, para las dos necesitamos un muertito, que alguien fallezca. Pero en la pensión de sobrevivientes, el que fallece no es una persona que estuviese afiliada, que estuviese pensionada, perdón, al momento del fallecimiento, sino que estuviera activa laboralmente. Profesora, ¿eso qué quiere decir? Explíquemelo más fácil, yo se lo voy a explicar. Eso quiere decir que al momento de fallecer esa persona se encontraba vinculado, bien sea al Estado o bien sea a la entidad privada, y venía haciendo sus cotizaciones y falleció, ¿cierto? Entonces ahí los beneficiarios pueden entrar a reclamar la pensión. Antes de revisar qué requisitos se requieren, vamos a mirar quiénes son beneficiarios en la pensión por muerte. Ojo muchachos, ¿quiénes son beneficiarios? En primer lugar, esto es para ambos, ¿cierto? Esto es tanto para la pensión de sobrevivientes como para la sustitución pensional. Son beneficiarios la cónyuge o la compañera permanente o las dos. Ya lo ha dicho la Corte Constitucional, puede ser que las dos entren a reclamar cuando efectivamente se logre demostrar, en este caso con la cónyuge, que había un vínculo matrimonial vigente. Profesor, ¿qué quiere decir? Quiere decir que este señor o esta señora estaban casados con el muertito, con el causante. Y con la compañera permanente, cuando se logre demostrar convivencia. ¿Convivencia por cuánto? Por 5 años. Profe, ¿y entonces el señor cómo hace para estar casado y tener convivencia con esta señora? Entonces al respecto, la Corte Constitucional también se ha pronunciado. Y palabras más, palabras menos que ha dicho. Hay que demostrar el ánimus de techo y lecho, de compartir techo y lecho. Porque no basta solamente con decir que uno tiene una convivencia con una persona porque tiene un vínculo matrimonial vigente, sino porque también se logre demostrar que esta persona, esta compañera permanente, fungía en la vida del muertito, del causante, como señora y dueña, ¿cierto? Como esposa, como si fuera una esposa, como su compañera, de verdad, una compañera con la que el causante tenía, digamos que las mismas obligaciones, las mismas responsabilidades que con la cónyuge. ¿Quién más es beneficiario de la pensión? Muchachos, los hijos, los hijos. Y aquí entonces hablamos de los hijos biológicos, hablamos de los hijos adoptados y hablamos de los hijos de crianza. Por ahí ya han salido variadas sentencias que hablan de los hijos de crianza. Muy bien. En tercer lugar, ¿quiénes más pueden ser beneficiarios? Pueden ser beneficiarios los padres. Los padres. ¿Y qué tienen que acreditar? Tienen que acreditar que dependían económicamente del causante al momento de su muerte. Que dependían económicamente del causante.
En cuarto lugar están los hermanos. Los hermanos pueden entrar a reclamar pensión, pero solo si demuestran dependencia económica y si demuestran una discapacidad. Esa discapacidad es valorada previamente y tiene que tener un porcentaje de discapacidad del 50% o superior al 50%. Muchachos, estos son los beneficiarios en el régimen de prima media, pero claramente los padres y los hermanos son excluidos cuando existe cónyuge o compañera o los dos y cuando existen hijos. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que si al momento de la muerte del causante ese señor tenía esposa o tenía hijos, ellos son los llamados a recibir la pensión. Ahora, a falta de cónyuge, a falta de hijos, entran los padres. Y a falta de los padres, entran los hermanos, ¿cierto? Digamos que como que se excluyen. Entonces ya sabemos que los padres y los hermanos son excluidos por la cónyuge, la compañera o por los hijos. Y los hijos siempre van a estar como en un primer orden de importancia, lo mismo que la cónyuge y la compañera permanente. Muy bien. Conociendo los beneficiarios, volvemos a este tema de la pensión de sobrevivientes por aquella persona que al momento de fallecer se encontraba activa laboralmente, estaba trabajando. Palabras más, palabras menos, ese señor cuando se murió estaba trabajando. Ahora, muchachos, ¿qué requisitos tienen que demostrar los beneficiarios para reclamar? ¿Qué requisitos? Muchachos, en primer lugar, pues el parentesco, ¿cierto? El parentesco. O el grado pues de afinidad en el caso de la esposa y la compañera. Tengo que demostrar que yo soy la esposa de ese señor. ¿Cómo lo demuestro? Con un registro de matrimonio. Claro, porque me exigen el vínculo matrimonial vigente. ¿Cómo demuestro yo que soy la compañera permanente de ese señor? Con una declaración extrajuicio en una notaría que diga, yo vivía con este señor desde hace 10 años y compartíamos techo y lecho y teníamos 2 hijos, ¿cierto? Con una declaración extrajuicio. Muy bien. En segundo lugar, tienen que entrar a demostrar que ese señor al momento del fallecimiento tenía 50 semanas cotizadas en los últimos 3 años. En los últimos 3 años. Chicos, tienen que demostrar 50 semanas cotizadas. ¿Qué cuánto les dije que eran 50 semanas cotizadas? Muy bien, un año. Un año. 50 semanas cotizadas en los últimos 3 años anteriores al fallecimiento para que efectivamente esos beneficiarios puedan entrar a reclamar. Hasta aquí vamos claros, pensión de sobrevivientes. Muchachos, ¿cuándo hablamos de sustitución pensional? Hablamos de sustitución pensional cuando efectivamente se muere una persona, pero esa persona ya no estaba en calidad de trabajador, ya no estaba activo laboralmente, sino que efectivamente esa persona que falleció ya se encontraba pensionada. Ojo muchachos, ya se encontraba pensionada. Y lo que van a entrar a hacer los beneficiarios, que ya los explicamos, lo que van a entrar a hacer, como su nombre lo indica, es a sustituir al fallecido. Van a sustituir a la persona fallecida. Muy bien. Estos señores, estos beneficiarios, entrarían a sustituir al fallecido con la misma pensión que ese señor recibía en vida. Entonces, no, es que Jacinto estaba pensionado con 2 millones de pesos. Esos 2 millones de pesos son los que van a recibir los beneficiarios. Profe, ¿y aquí con cuánto quedan pensionados? Aquí se revisa el número de semanas cotizadas de ese señor, ¿cierto? Se revisa el IBC, que pasa a ser el IBL cuando se liquida ya la pensión, y se determina el porcentaje que van a recibir esos beneficiarios.
también tiene un techo y es del 80%. Los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes se pensionan máximo por un 80%. Repito, lo dije anteriormente, en Colombia no hay una pensión del 100%, ¿cierto? En Colombia no existe. Muy bien, aquí ya sabemos entonces, el fallecido causante que estaba pensionado y que recibía una mesada de 2 millones de pesos, entonces, pues claramente por su muerte, deja de recibirla, pero entran a recibirla los beneficiarios. Profe, venga, ¿y por qué no nos cuenta cómo recibirían esos beneficiarios? Claro que sí, yo les voy a contar. Entonces, miren pues muchachos, ¿cómo reclaman esos beneficiarios? Vamos a hacer una tortica para que ustedes acá me entiendan. Voy a hacerles una tortita. Miren pues. Vamos a poner aquí de nuevo los beneficiarios. Cónyuge. Compañera permanente. Hijos. Padres. Y hermanos. Ya pues lo hemos dicho hasta el cansancio, que esos son los beneficiarios, ¿cierto? Claro que lo que se tenga que repetir se repite con tal de que todo quede muy claro para ustedes. Miren pues, estos son los beneficiarios y tenemos 2 millones de pesos, que fue sobre lo que pusimos ahorita el ejemplo. Fallece Jacinto y Jacinto tiene esposa, tiene compañera permanente y tiene 3 hijos, Hugo, Paco y Luis. Tiene a los 3 hijos. ¿Cómo se reparten esos 2 millones de pesos? Entonces, para la cónyuge y la compañera permanente siempre se va a destinar el 50% de la torta, de la totalidad. Este 50% siempre va a ser para la cónyuge y para la compañera. Profe, ¿y cómo se va a dividir ese 50% entre ellas? Este 50% se divide de acuerdo al tiempo de convivencia. De acuerdo al tiempo de convivencia. Haz que con la cónyuge lleva 15 años casado y con la compañera lleva 10. Entonces, la cónyuge recibe en proporción a los 15 y la compañera en proporción a los 10. Ahora, el otro 50% de la torta le corresponde a los hijos. A los hijos. Hugo, Paco y Luis. Profe, ¿y cómo se divide ese 50% entre 3 hijos? Muy fácil, usted hace la división y hijo 1, hijo 2, hijo 3 serían, pongámosle un 16% más o menos, yo creo que un poquito más, le correspondería a cada uno. Se divide entre los hijos. Muchachos, es importante que tengan en cuenta, es importante que tengan en cuenta que la cónyuge recibe de manera vitalicia. Si la cónyuge tiene pues su vínculo matrimonial vigente, que es de la única manera que puede reclamar, esa señora hasta el día de su muerte va a estar pensionada. La compañera permanente, igual, ¿cierto? Normalmente, existen excepciones, pero normalmente está pensionada de manera vitalicia. Los hijos no. Los hijos no se pensionan de manera vitalicia en el régimen de prima media. Acuérdense que estamos hablando del régimen de prima media. Los hijos solo están pensionados hasta los 25 años de edad. Ojo muchachos. Hugo, Paco y Luis solo van a poder recibir pensión hasta los 25 años de edad. Siempre y cuando estén estudiando. Siempre y cuando estén estudiando. Y tienen que acreditar dentro de ese tema de estudiando 20 horas semanales. Ojo, 20 horas semanales para que les reconozcan la pensión. 20 horas semanales solo se logran estudiando una carrera, ¿cierto? Para uno poder demostrar esa intensidad horaria. Si el hijo no está estudiando, no recibe la pensión, no se la consignan.
Profe, entonces esa plática se pierde. Si el hijo no renuncia a esa pensión, esa plática queda en stand-by. Si por el contrario Hugo dice, no, yo no voy a estudiar, es que a mí no me gusta estudiar, ni más faltara, entonces renuncia a su pensión y automáticamente se acrecenta. Este porcentaje que le correspondía a Hugo lo acrecientan Paco y Luis. Paco y Luis. Pero si Hugo no quiere renunciar y se rancha y dice, yo no renuncio, esa plática no se puede reclamar. Muchachos, en el momento en que los tres, Hugo, Paco y Luis, cumplen los 25 años de edad, el porcentaje que ellos tenían pasa al otro lado de la torta. Es decir, a la cónyuge y a la compañera permanente. Es muy importante que tengamos en cuenta eso. Bueno, pongamos el ejemplo de que ese señor que se murió ni estaba casado, ni tenía compañera permanente, ni tenía hijos. Entonces, ¿ahí qué pasa? Lo que les dije ahorita. Ahí entrarían a reclamar esos 2 millones de pesos de pensión los padres. Ahí la torta le correspondería el 100% a los padres. Pero acuérdense que no es que la reconozcan por derecha. Estos padres tienen que demostrar dependencia económica de quien en vida se llamaba Jacinto. No, profe, pero es que no tenía padres, ya se habían muerto. Entonces, el 100% de la torta le corresponderá al hermano que logre demostrar dependencia económica y discapacidad de un 50% o superior a un 50%. Pero es que ese porcentaje es muy alto. Eso no es como muy difícil como de que a uno lo califiquen con un 50%. Sí, señor. Eso no es tan sencillo, ¿cierto? Tiene que ser entonces que esté calificado. Profe, ¿y si dependía económicamente del hermano pero no tiene discapacidad? No puede reclamar. Porque estos dos requisitos son concurrentes, no excluyentes, que si tengo uno no tengo que acreditar el otro. Los dos requisitos se tienen que acreditar. Profe, ¿y si no hay hermanos, ni padres, ni hijos, ni cónyuge? Esa plata, con esa plata que cotizó, con esa pensión que se le pagaba a ese señor, eso se va para el ICBF. Es decir, muchachos, que esa plata le queda al Estado. Al Estado. A diferencia de lo que pasa en el RAIS, que acuérdense que en el RAIS, si no existen los beneficiarios, esa plata entra a la masa sucesoral y ahí pueden otras personas entrar a reclamar diferentes a los beneficiarios. Como por ejemplo, ¿quién, profe? Como por ejemplo un sobrino, un tío, ¿cierto? Muy bien. Esto por el lado de la pensión por muerte, que ya sabemos que está pensión de sobrevivientes y sustitución pensional. Muy bien, muchachos. Vamos a estudiar la última pensión, que es la pensión por invalidez. Muchachos, como su nombre lo indica, yo puedo estar pensionado en Colombia por invalidez cuando tengo algún tipo de discapacidad, cuando estoy enfermo. Y cuando me refiero a enfermo, no me refiero solamente a temas físicos, también me refiero a temas mentales. También se puede llegar a pensionar porque la persona tenga una esquizofrenia, con una paranoia y fuera de eso es bipolar. Eso se evalúa y si da un porcentaje que ya se los va a explicar, la persona puede quedar pensionada. Cada vez las enfermedades mentales cobran más vigencia y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, pensión de invalidez. Pensión de invalidez. ¿Cuándo una persona queda pensionada por invalidez? Muchachos, cuando cumple dos requisitos. Dos requisitos que son concurrentes. Acuérdense, que se tiene que cumplir los dos para que pueda pensarse en una pensión. Primer requisito, que la persona tenga una merma de capacidad laboral o una discapacidad, como lo dijimos ahorita, del 50% o superior al 50%. Y segundo requisito, que la persona, al momento de solicitar la pensión, cuente con 50 semanas cotizadas en los últimos 3 años anteriores
a la fecha de estructuración. 50 semanas cotizadas en los últimos 3 años anteriores a la fecha de estructuración. Profe, ay, pero eso no es parecido a las semanas que exigen para pensión por muerte. Claro, lo que pasa es que acuérdense, en la pensión por muerte son 50 semanas cotizadas en los últimos